Hola, hola. Bienvenidos al podcast de Ultraversal. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que ustedes y yo nos encontramos. Hoy estamos aquí nuevamente para hablar de poesía. Espero que te encuentres bien, sea cual sea la latitud desde la que me estás escuchando. Hoy hablamos de poesía y de la reciente publicación del poemario Pretérito Interior de la poeta chilena Solange Schiaffino, escritora ultraversal. Quizás has escuchado este nombre ahora mismo por primera vez mientras navegabas por la red, nos has encontrado. Y bueno, te voy a contar un poco de qué va este proyecto cultural. Ultraversal es un proyecto sin ánimo de lucro que lleva formando escritores desde el año 2003. Es un proyecto gratuito, un punto de encuentro entre escritores de diversos orígenes, estilos, y en el que confluyen no solo escritores en formación, sino también escritores laureados. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, esta es tu oportunidad. Suscríbete al canal y activa por favor la campanita de notificaciones para que te mantengas al tanto de todas nuestras novedades. Por favor, después de suscribirte, no te olvides de compartir nuestro canal con personas a las que les interese la literatura, con tus amigos, con tus compañeros, con tus familiares. Pues como les decía anteriormente, hoy hablamos de poesía y de la reciente publicación del poemario Pretérito Interior, que ustedes pueden encontrar en la plataforma Amazon en formato ebook y tapa blanda. Así que damos la bienvenida a nuestra recién llegada. ¿Qué tal estás, Solange? Te quería preguntar, ¿de dónde te viene la impronta de escribir versos? Me encanta la pregunta por ese de dónde, porque remite a geografías del interior o exterior que son un enigma para mí y de las que solo tengo apenas distinciones. Lugares y espacios que son hoy en día una constatación de mi necesidad de capturar ese silencio, justamente por sentirme incapaz de competirle. Y yo creo que podría explicarlo con dos momentos claves de asombro en mi vida. Uno cuando tenía 7 años y en un viaje al sur de Chile frente a un lago acampamos y en esa primera noche aparece la oscuridad y aparecen también luces danzantes que venían desde el lago. Por supuesto que con mis hermanos y primos fuimos a ver qué era eso. Nos llamaba la atención que estuvieran estas luces rozando el suelo. Y apareció entonces el silencio y el asombro justamente desde mi ignorancia. Conocí por primera vez las luciérnagas y con ello tomé conciencia del lenguaje figurado, porque resonó en nosotros esa frase tan natural: hay estrellas volando alrededor. Y bueno, nació en mí esa necesidad de querer un cuaderno durante las vacaciones para dedicarme a escribir. Así es que fuimos al pueblo a comprar lo que fue mi primera bitácora de viaje. En fin, luego hay una segunda experiencia ya más grande en un viaje a Valdivia, también una ciudad del sur de Chile, maravillosa, ciudad fluvial, donde se puede recorrer en barco sus ríos que son navegables. Ahí están el Calle, el Caucau, el río Valdivia y el río Cruces, que van compartiendo sus afluentes y al seguir su curso de aguas hacia la bahía de Corral, que se encuentra en la desembocadura del Océano Pacífico, los ríos se enfrentan a este océano en perpendicular y por lo tanto se producen corrientes dispersas que hacen mecer
la barca y, por cierto, aparece en toda su dimensión los silencios desde el océano y también desde los ríos. Y vienen a mí los versos de Jorge Manrique, Inevitable, esta célebre copla, ¿no? Cuando dice: los ríos son como las vidas que van a dar a la mar, que es el morir. Otra vez necesité atraparlo y hacerlo parte de una constatación más profunda. Este silencio era esa desembocadura que no tiene líneas divisorias, es un límite que no estaba allí dibujado, y sin embargo aparecen las preguntas sobre cuál es el agua del Pacífico. ¿Puedo acaso así pensar que se disputan su entrada y salida a la muerte y la vida? ¿Dónde están las aguas saladas y las aguas dulces? Entonces la poesía fue de este modo encontrando su camino en mí, porque también había aprendido que muchas veces no tenía respuestas ante esos silencios. El silencio era mucho más poderoso y lo único posible era al menos tratar de alcanzarlo al escribirlo. Wow, escribir el silencio es una metáfora ciertamente muy poderosa. En el caso de vosotros, en Ultraversal, lleváis la herramienta de la escritura a unos niveles mucho más profundos, pero escribir es mucho más importante de lo que la gente se imagina. Yo creo que todo el mundo debería lanzarse a hacer sus pinitos, aunque no fueran escritores, aunque no publicaran un libro, pero jugar con esa posibilidad de dar forma a los pensamientos mediante la escritura. Según he podido enterarme por John Madison, que es quien escribe el guión de este podcast, Ultraversal lleva en el aire formando escritores desde el año 2003. Y creo que tú eres una de las primeras integrantes del foro Ultraversal. ¿Qué es lo que te une a este proyecto? ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cómo encontraste la posibilidad de formar parte de un lugar en el que los escritores recibían formación gratuita? Al principio, Ultraversal era una instancia bastante cómoda para compartir y dialogar con otros que hablaran este mismo lenguaje literario y para aprender con esos otros. Cómoda lo digo porque la modalidad asincrónica que tiene un foro permite la flexibilidad necesaria para ajustarse a los tiempos personales y dedicarle tiempo a una buena lectura, a un buen comentario. Y al principio tenía como esta cosa más bien funcional, ¿no? Pero con el tiempo fue naciendo una motivación y un interés que me acompaña hasta hoy, que tiene que ver con el leer, mucho más incluso que a veces escribir, puesto que a veces la inspiración está un poquito dormida, pero el leer a otros siempre está motivando y está nutriendo esta vocación, no sé si llamarle vocación o pasión literaria que uno tiene. Voy a interrumpir un segundito la entrevista para recordarte dónde es que tienes que ir si eres un escritor que quiere recibir formación gratuita. Ultraversal, www.ultraversal.com. Tenemos en el programa de hoy a la escritora chilena Solange Schiaffino con su poemario Pretérito Interior y hablándonos un poco sobre cómo fue su llegada a Ultraversal y su experiencia hasta el día de hoy como miembro del proyecto. Hoy en día el proyecto Ultraversal significa para mí un espacio de mucha generosidad, donde he crecido literariamente y también humanamente, porque finalmente son tantos años que las personas, aun cuando no nos conocemos, somos de distintos países, continentes,
algunos ni siquiera nos conocemos en fotos, traspasa a través de la palabra el cariño y el conocimiento del otro. Es como si pudiéramos habernos conocido intuitivamente durante tantos años y las personas se van haciendo cercanas. Por lo tanto, tengo mucho que agradecerle a este proyecto y a su gente, especialmente el hecho de haber inspirado en mí o motivado en mí el deseo de atreverme a otras manifestaciones literarias que creo que no lo hubiese hecho jamás, pero en Ultras sí he probado con los cuentos, he intentado novelas, he hecho prosas poéticas y me también he adentrado en el mundo de la poesía más clásica, versificada, y que es para mí todo un desafío porque siempre he escrito en verso libre. Entonces le tengo que agradecer tanto a Ultraversal, a Gabri Akenasi por sus intentos de llevarme a la prosa, y por supuesto que hoy me siento con un compromiso de continuar con el legado de Ana, nuestra Morgana de Palacio, fundadora y corazón de este gran sueño que fue el taller literario Ultraversal, y que yo espero siga siendo por mucho tiempo más, para que permita dejar aparecer el talento de tantos que también sienten esta necesidad de darle cabida al asombro. Y además de escribir versos, ¿a qué dedicas el tiempo libre? Esto parece como una canción de José Luis Perales. No sé si tú conoces esa letra. ¿A qué dedica el tiempo libre? Dice la letra de la canción. Háblanos un poco de qué haces, además de escribir poesía. ¿A qué te dedicas? Solange, la profesora Sol, como me llaman, es profe de lengua castellana y literatura de secundaria, y también soy orientadora educacional. Hoy me dedico más a esta área, estoy a cargo del equipo psicosocial del centro educativo en el que trabajo, por lo que también leo mucho sobre educación y psicología. He dedicado también mucho tiempo de mi vida al camino más espiritual. Yo no soy poeta, pero he pensado siempre que la poesía, contrariamente a la prosa, está muy vinculada con la espiritualidad del autor. Y por muchos años participé de mi parroquia con roles pastorales en los que me comprometí 100%. De hecho, actualmente trabajo en un colegio católico, así que ese espacio de crecimiento en la fe también ha significado mucho en mi vida a lo largo de toda su historia, en realidad. Y entre otras cosas me hace estar cercana a ciertas tareas, que me hacen dedicar mi tiempo a otros, y también a la escritura en la línea más religiosa, o más bien mística, si se quiere. ¿Qué autores te han servido como referencia en tu aprendizaje poético? Pueden ser compañeros tuyos de Ultraversal o no. Uy, qué difícil es ser breve en esta pregunta, porque son muchos los autores que me encantan, y además porque suelo ser muy poco fiel con los poetas y poetisas, porque en verdad, claro, yo los tomo un tiempo, me encanto con algunos, luego voy descubriendo a otros, y porque a veces es necesario detenerse en un poema y claro, es casi imposible leerse un libro de poesía de corrido, ¿no? Hay que hacer silencios y pausas para poder degustarlos. Entonces, pero bueno, por mencionar a las poetas de mis inicios, debo destacar a la Gabriela Mistral, tremenda, desde sus poemas infantiles hasta sus poemas más telúricos y esos cantos a Chile, a su geografía, donde ella simplemente deja que la voz de sus valles pueda transmitirla a ella y viceversa, ¿no? Creo que también Emily Dickinson fue importante para mí por esa capacidad de diálogo, para
decirse en el no decirse. Y aquí hablo de ese no estar de la Emily, de no ser nadie, como una necesidad muy de introspección. Pero aún así estar en comunión con otros, en comunión con la naturaleza y dejar que el diálogo fluya en esa armonía. Su poesía a mí me encanta porque me seduce su simplicidad y la capacidad de decir en breve cosas tan profundas que trascienden, digamos, la época, ¿no? Así que bueno, ella. Luego, entre poetas ya más de mi época, cuando me puse a escribir con más compromiso, destaco a Gonzalo Rojas, un chileno que para mí es clave, porque él, en su silabear como ejercicio para ir dejándose traspasar por el zumbido y la vibración de las palabras, siempre me lleva a buscarlo. Es como si leyendo a Rojas yo pudiera borrar los ruidos y el bullicio que provoca el entorno. Rojas me lleva a un silencio que equilibra muy bien esto del alumbramiento sin que el trasunto emotivo empañe el poema. Él de alguna manera me equilibra. Algo similar me pasa con Paul Celan, esa necesidad de no estar, de callar, de hacer que la palabra vuelva a nacer porque es hendidura, tal como la imagen de Rojas y ese cuchillo veloz partiendo lebu en dos mitades de fragancia. Ese tajo o hendidura de la que estos poetas hablan deja una resonancia, deja vibrando el poema que me obliga como a querer buscarlos y quizás no tanto desde el sonido, porque yo soy más visual. Sin embargo, se me aparecen en la poesía a través de la imagen, que siempre está vibrando y hablando desde sus múltiples silencios. En fin, por último quiero mencionar a otros poetas del corazón que siempre son aquellos que vuelvo: Joaquín Januzzi, la Carilda Oliver, coqueta ella y tan sensual con este diálogo, ¿verdad?, de este enamorado. También me encantan sus sonetos, más bien un poco sociales y comprometidos. Los chilenos Jorge Teillier, en toda su gama de poemas cotidianos, líricos, llenos de humanidad. Y Roberto Bolaño, que lo estoy descubriendo últimamente porque en verdad lo conocía más como prosista, ¿no? Tremendo novelista. Eso ya son palabras mayores. Yo soy muy de leer poesía y Bolaño es uno de mis poetas favoritos. Antes has mencionado a Carilda Oliver. Y bueno, también es una de mis poetas de cabecera. Elvira Hernández, otra chilena, Gladys González, y diría que mi último descubrimiento es la polaca Wisława, qué difícil su apellido, Szymborska, de la que en realidad he leído solo su libro Poesía no completa. La verdad que quisiera hacerme de más de sus libros porque ella me ha hecho sintonizar con la perspectiva de este continuum de la vida, ¿no? Saber que lo recursivo va dando curso a las lecturas de cómo queremos vivir la vida. Su crítica, casi irónica a veces y atrevida para imponerse ante lo destructivo del hombre, esa forma masculina de poder, ese absurdo, ¿no? De la guerra, en fin. Me resulta muy, muy necesaria ella en su voz tan actual. Y quizás porque se aleja de mi voz, es que la estoy buscando en sus resonancias, porque en lo emocional siento que es un tremendo referente para mí. Dinos cuál es tu libro de cabecera y por qué. ¿Uno solo? Te digo la pregunta otra vez. Tu libro o tus libros. Si tienes más de uno, pues ya nos cuentas. Y así les sirve de recomendación lectora a todos los oyentes del podcast. Qué difícil. Bueno, en primer lugar, siempre la Biblia está ahí. Es un libro de libros importante.
Y bueno, hoy está bastante desordenada mi mesa de noche con libros que suelo hojear y revisar en este último tiempo. Está Roberto Bolaño con su poesía reunida, que lo estoy descubriendo porque trabaja mucho lo que es la prosa poética, que me seduce también. Y tengo a Ana Ibáñez con su libro Sorprende tu mente, que va más en la onda de la neurociencia. También tengo un compilado de textos sobre educación de Gabriela Mistral, que es un libro bellísimo que elaboró la editorial Valparaíso, con unas páginas de entrañables mensajes, de verdad que apasionan sus ideas sobre el educar y ese amor que conecta a la vocación de enseñar a los niños y niñas para que aprendan amando, lo que me encanta. Y ahora que ya sabemos un poquito más de ti, de tus aficiones, de a qué te dedicas, de que eres chilena, vamos a la segunda parte de la entrevista, que es lo que nos ocupa, tu libro. Por cierto, me encanta el título. Cuéntale a las personas que nos escuchan desde sus hogares, desde su trabajo, desde el coche, desde cualquier lugar que nos estén escuchando. Ojalá que sean muchísimos y que muchísima gente se entere de que has escrito este poemario maravilloso. Cuéntale a esas personas, y a mí también, por supuesto, yo también me quiero enterar, ¿por qué elegiste ese título? El título Pretérito Interior responde a esa idea de presente continuo. Finalmente el río desemboca en el mar y el mar está siempre entrando a ese río. De ahí que los pretéritos no sean más que este presente que hoy estoy siendo. Por ello siempre va a ser interior. La vida es lo que se construye en ese constante devenir de errores, logros, repeticiones. Por ello el poema Pretérito Interior comienza justo así. Soy todo mi pasado. Vamos a detenernos un segundito y me gustaría leer de mi propia voz el poema Pretérito Interior, que es el que cierra precisamente el poemario. Soy todo mi pasado, fragancias trasladándome a su evocación placentera y también rastros que robaría a la piel y a los errores, los más y menos del ayer, en forma de raíces salidas a la luz con su mensaje 20 veces engrapado en mi pecho, para que su dolor sea un mapa imposible de olvidar, un susurro perpetuo transitando la dermis. A pesar de los finales tan lejos de Verona, de sentirme tan fuera del tiempo, a veces no me derrota la nada. Tampoco me vence este abrir y cerrar de ojos en que la vida parece archivada en un bolsillo y todo se somete a bots de memoria infinita. Yo aún quisiera demorarme mientras salivo al desgajar una naranja o mientras respiro hondo entre ilusión y el caer de la gota, o todavía más en el temblor de un beso y las pupilas descifrándose en la luna. Ya no compito con el mundo, quizás porque mientras Siri, Alexa o Sara se vuelven más indispensables, aprendo y más en reversa de mí misma traducen los pretéritos de mi voz. Y en ese pasado yo soy, me ubico en un presente que es mi existencia. Bueno, un poco como diríamos todos, ¿no? Porque no se puede renegar de nuestra historia, incluso transgeneracionalmente. Nos vamos construyendo con esos mensajes y esas voces que nos llegan. Otros libros publicados, aparte de este Pretérito Interior, cuéntanos dónde podemos ir a buscar en el caso de que tengas otras publicaciones. Debo reconocer, John, que si tú y Lucía
no me hubiesen invitado a publicar con Ultraversal este libro, aún seguiría mis archivos del compu, como otros que ahí llevan años y que bueno, resultó que fue una invitación en un momento de especial sincronía en que debía sanar mi corazón, y me refiero con ello al corazón literal, físico. Pasaba por un tiempo de pausa laboral además, por lo que aproveché de tomar ciertas decisiones sobre el cierre de ciertos ciclos en mi vida, y publicarlo fue una promesa dentro de otras que hice para esta etapa de mi vida. Por ello es más una cuestión personal que literaria. Escogí entonces poemas quizás los más intimistas, de una etapa muy personal que era necesario dejar fluir. Bueno, queridos y queridísimas amigas, sé que estáis súper a gusto con esta entrevista del otro lado, porque no me negaréis que esta mujer además tiene una voz maravillosa. Cuando John y yo la escuchamos, nos quedamos hechizados con el tono de su voz. Espero que ustedes decidan ir a Amazon a buscar este poemario, Pretérito Interior. Les voy a dejar en la cajita de descripción el link a Amazon y también el currículum la biografía, vamos a decirlo de ese modo. A mí eso de currículum me parece súper serio, y yo de seria no tengo nada. Aquí estoy muy seria, pero es porque yo he contado aquí otras veces que John es el que escribe el guión del podcast y el que lo monta. Pero bueno, la que lo graba soy yo, la que pone la voz soy yo. Él es el que pone la música, el que lo monta, el que lo sube a YouTube, y toda esa secuencia larguísima de cosas. Entonces, miren, ¿qué le estaba diciendo yo? Tengo la cabeza malísima porque yo estoy menopáusica total y las cosas se me olvidan. Miren con qué cara me está mirando John. ¿Por qué me miras así? ¿Te paso el micrófono a ti para que hables tú? Dice, no, se va corriendo, va saliendo del estudio tirando millas. Entonces, lo dicho, espero que vayan en busca de este poemario. Les voy a dejar en la cajita de descripción el link a Amazon. También les voy a dejar la biografía de la autora para que sepan un poco su trayectoria, aunque no hace falta porque ya ella lo ha dicho todo. En fin, espero que les haya gustado muchísimo lo de hoy. Por favor, señores, compartan. Somos un canal pequeño, solamente tenemos 50 seguidores y muy agradecidos, porque en esta vida, como tú no agradezcas todo lo que tienes, se cierra el grifo de la abundancia. Estamos más que agradecidos con nuestros 50 seguidores, pero queremos que ustedes compartan este canal para que el asunto siga creciendo. Entonces, lo dicho, ha sido todo un gusto estar con ustedes y nos vemos en el siguiente podcast.